Queridos hermanos, vamos a dar principio a nuestro culto vespertino de este domingo 16 de agosto, mes de la Biblia. Vamos a iniciar con un preludio a cargo de nuestro hermano Rafael Pimentel. Ahora vamos a continuar con la alabanza a nuestro Dios, entonando el himno 43, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío olores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos estos dedos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa
Continuamos con nuestro culto de adoración y alabanza, ahora buscando en sus himnarios el himno número 46, Gloriosa Santidad. Vamos a dar lectura al Salmo número 113, Dios levanta al pobre. Dice la palabra de Dios: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Les pido que ahí donde se encuentren, inclinemos nuestras cabezas para tener unas palabras de oración. Padre Santo, gracias te damos porque tú nos has bendecido y porque tú cumples tus promesas en nuestras vidas. Te alabamos y te adoramos porque tú eres el único Dios todopoderoso y que nos has hecho tus hijos, Señor. Te damos gracias por las bendiciones que nos das de poder reunirnos para alabarte y para agradecerte, Señor, a través de estas reuniones que podemos llevar a cabo de esta manera. Te pedimos, Señor, que tú estés en este culto, que te agrades de los cantos, Señor, y de que podamos ser edificados y alimentados. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, les invito a que con gozo cantemos el himno 282, Seguridad me dio Jesús. Solos o Salvador en su bondad al mundo malo descendió y de hondo abismo de
cruel sufrió por mí cuando la cruz él escaló. Tan solo así salvado fui y así me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Que soy feliz, yo bien lo sé, con esta vida que Él me dio, mas no comprendo aún por qué Jesús me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Sigamos con nuestra alabanza de esta tarde. Ahora entonando el himno 308, Oíd la voz del Salvador. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, y que sigan con la vista esta lectura. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie.
Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora tendremos la oración congregacional a cargo de nuestro pastor Pedro Arcos. Muy buenas tardes, mis hermanos y amigos, pues que nos escuchan en diferentes lugares. Vamos a tener nuestro momento de oración. Y usted puede hacerlo en su pensamiento, en su corazón. Oremos, mis amados hermanos. Padre, te damos muchas gracias en este día. Para nosotros, como tu pueblo, como un pueblo redimido por nuestro Señor Jesucristo, para nosotros es un privilegio tener esta comunión, esta relación a través de la oración. Padre, nos acercamos delante de ti, reconociendo nuestras deficiencias, reconociendo nuestros pecados, y te rogamos tu perdón. Y queremos expresar nuestras peticiones, nuestra gratitud a ti, Señor, sabiendo que tú eres un Dios soberano, que diriges el universo y la creación, y lo haces a través de tu palabra. Señor, pues queremos rogarte por la iglesia Verity. Sabemos que aún no hemos podido tener nuestro culto presencial por la situación del mundo entero que está pasando por esta enfermedad que ha contagiado a miles de gente, Señor. Pero, Señor, sabemos que tú tienes el control y que tienes un propósito también, Señor. Y nosotros nos sujetamos a tu voluntad. Queremos rogarte precisamente por todos los enfermos de nuestra comunidad y de otros hermanos que están enfermos de diferentes enfermedades que ellos tengan, Señor. Acudimos a ti porque sabemos que tú eres nuestro médico celestial. Así como tú le dijiste a aquel paralítico
que nos habla en el libro de Marcos capítulo 2, cuando tú le dijiste a aquel paralítico, a ti te digo, levántate. Aquel paralítico se levantó por el poder de tu palabra. Tú eres el Dios de ayer, hoy y siempre. Confiamos en tu palabra, confiamos en tus promesas. Sabemos también que en nuestra iglesia hay muchos que están enfermos de diversas enfermedades. Te rogamos, Señor, que tú te sigas manifestándote en la vida de cada uno de ellos. Seguimos orando por nuestros oficiales, por nuestros ancianos y diáconos, quienes comparten tu palabra entre semana. Oramos pues por ellos, que tú los sigas bendiciendo, que les des la sabiduría, el conocimiento de comunicar tu palabra. Y esa es la razón por la cual nos has llamado. Nuestro llamamiento tiene que ver con la comunicación de tu palabra. Oramos también por todas las organizaciones de esta iglesia. Sabemos que algunas organizaciones están trabajando y otras organizaciones que aún no han podido hacerlo. Te rogamos, Señor, que nos des discernimiento, conocimiento, cómo podemos hacer, Señor, porque nuestro objetivo, nuestro propósito es siempre comunicar tu palabra, comunicar tus verdades, porque es a través de tu palabra podemos conocerte, Señor. Te rogamos pues que tu Espíritu Santo nos ayude, que nos ilumine para que podamos hacer más efectivo el trabajo que tenemos que realizar, Señor. Oramos por la economía de nuestra iglesia. Sabemos que tú eres un Dios proveedor y que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Te rogamos, Señor, que durante esta semana que inicia, que tú nos guardas, que tú nos cuides, donde quiera que estemos o donde quiera que vayamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 9 y 10. Les invitamos a adorar a nuestro Señor, ahora por medio de nuestras ofrendas, depositándolas en la cuenta que aparece en pantalla, o bien apartándolas para traerlas, llevarlas a la iglesia, cuando podamos congregarnos ya físicamente y con seguridad en el templo. Sabemos que es nuestro privilegio participar de la iglesia en el extendimiento del reino, de la predicación de la palabra, por medio de nuestras ofrendas. Les hacemos esa cordial invitación, hermanos. Tenemos ahora una participación especial musical para seguir adorando a nuestro Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas
escuchemos con atención el sermón El poder del Evangelio en Romanos 1, 16 y 17 a cargo de nuestro pastor Pedro Arcos. Buen día, mis amados hermanos. Vamos a continuar estudiando la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a estudiar el libro de Romanos capítulo 1 en los versos 16 y 17. Dice de esta manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en este día por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Para mí siempre es un privilegio de comunicar tu palabra, pero te ruego, Señor, que seas tú el que hable a través de mis labios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la honra y la gloria. Amén. La carta de Pablo a los romanos es diferente de las otras cartas. La diferencia no está en la doctrina, pues esta es la misma en todas sus cartas. La diferencia tampoco está en que se vean otras preocupaciones. Las preocupaciones básicas del apóstol Pablo siempre son la iglesia y la evangelización. La diferencia está en que esta es la única carta que no es pastoral. O sea, no es una carta dirigida a los problemas de una congregación o de las congregaciones de una zona o región. La carta está escrita a una congregación, a una iglesia en particular, pero no se trata de sus problemas, ni de su desarrollo espiritual, ni tampoco da consejos para el desarrollo espiritual de la congregación. La carta es abiertamente un tratado teológico. Desarrolla un tema en forma sistemática, aunque con una orientación de evangelización muy particular. Como tratado teológico, es más completo y más profunda que las otras cartas, además de ser más sistemático. Entonces, la pregunta que viene seguramente a nuestra mente es: ¿por qué se le había ocurrido a Pablo escribir un tratado teológico a la iglesia de Roma? ¿Pensaba él que les faltaba conocimiento de la doctrina cristiana esa congregación? ¿Cuál fue el propósito de esta carta? ¿Cuál fue su motivo, su razón al escribir esta carta? Las respuestas a estas preguntas las encontramos en el capítulo 15, en los versos 23, 24 y 28. Dice de esta manera: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros a pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Así que cuando haya concluido esto,
y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. El apóstol Pablo dice que quiere ser encaminado hacia España por la iglesia de Roma. Pablo sabe que una zona importante del mundo que todavía no había oído el evangelio era la península ibérica, y quería que los españoles también fueran evangelizados. Pablo también sabe que la evangelización es la tarea de la iglesia, del esfuerzo conjunto de todo el organismo, y por eso hay que involucrar a toda la iglesia, aunque se podía hacer de muchas maneras, quizás también por medio de nuestros donativos, de nuestras ofrendas. La carta entonces es motivado por el deseo de Pablo de continuar la obra de evangelización, ahora en otra parte del mundo. El propósito de Pablo es convencer a la iglesia de que ella debe cooperar en la tarea y sostener a él para este trabajo. Todo esto debe hacernos buscar una teología misionera en esta carta. La teología que Pablo expone en ella debe convencernos que no debemos evitar la tarea de la evangelización. Desde los primeros renglones de la carta, Pablo se dedica a la tarea de hacer una exposición doctrinal del evangelio. También podemos decir que hace una exposición evangélica de la doctrina. Notamos desde el capítulo 1, en el verso 1 hasta el 7, notamos que es una sola oración gramatical y es a la vez un resumen del evangelio y un saludo a la congregación. Podemos notar que resaltan dos elementos en el verso 5. Dice el verso 5, dice Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En primer lugar, Pablo dice que tenemos la gracia y el apostolado que nos involucra como enviados. En segundo lugar, dice que esto lo hemos recibido para la obediencia de la fe en todas las naciones. Entonces, estos dos elementos, el de una obediencia a un apostolado y el de un evangelio para todas las gentes, son como la columna vertebral de esta carta. En los versos del 8 al 15 del primer capítulo de Romanos, Pablo dice las cosas acostumbrados en una salutación. Pero aún en este trozo o en este pedazo se pueden ver sus énfasis particulares. Sin mencionarlo, nos hace sentir la obligación de evangelizar y al mismo tiempo hace énfasis sobre el hecho de que el evangelio es para todos. El evangelio es para todos, los griegos y los no griegos. Toda la carta de Romanos está estructurada para lograr su objetivo y a través de toda la estructura
corre la temática gemela, podemos decirlo de esa manera. La obligación, que los creyentes tienen la obligación de evangelizar y que el evangelio es para todo el mundo. Otra cosa que debemos notar en esta carta, la carta se divide en tres partes. La carta de Romanos se divide en tres partes. La primera parte iniciamos en el capítulo 1 hasta el capítulo 3:20, que trata del pecado. La segunda parte de la carta a los romanos, del capítulo 3:21 hasta el capítulo 11 al 36. Eso trata de la salvación. La tercera y última parte de la carta lo notamos también desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16-17. Trata el servicio que debemos a Dios como una expresión de gratitud. Las tres partes de la carta, la primera parte trata del pecado, la segunda parte trata de la salvación y la tercera parte de la carta trata del servicio. Son elementos esenciales en el Evangelio, que es para todo el mundo y qué es lo que tenemos que predicar. Al comienzo de la carta, Pablo ha tratado de convencer a sus oyentes, a sus lectores, los cristianos de Roma, del profundo interés que siente por ellos y del deseo ferviente que tiene de visitarlos y de predicar entre ellos el Evangelio de Cristo. Ahora dice, ¿cuál es la fuente suprema de este deseo? Se halla en el amor que tiene en su poder salvador. En los versos 16 y 17 de Romanos encontramos declarado el tema, porque dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice allí que el orgullo del predicador, que todo predicador, es el Evangelio. Decir, porque Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Nos llama la atención, la palabra no me avergüenzo. Es una figura retórica que es una afirmación. Pablo en realidad aquí dice, mi orgullo es el Evangelio. Pablo escribe que no me avergüenza del Evangelio, quiere decir que se goza y se gloria en el Evangelio. Porque Pablo mismo, él fue testigo del poder de la palabra de Dios. Por otra parte, cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, por otra parte, había razones por las que el Evangelio hubiera podido considerarse como causa de vergüenza. Pablo recordaba cuánto había sufrido por el Evangelio en Éfeso, en Filipos y en Corinto. Sabía cuán necio parecía a los ojos de los sabios de este mundo el relato de la salvación por la fe en un Cristo crucificado, y a causa de haber ido demorando la proclamación de ese mensaje en la poderosa Roma, centro y símbolo del poder y el orgullo imperiales. Se podía suponer que esta demora se debía a timidez y temor de que el Evangelio
pareciese algo ineficaz, impotente en esa gran capital donde todas las fuerzas del mundo se había concretado y mezclado. Por el contrario, el apóstol Pablo afirma que no se avergüenza de ese evangelio, sea la cual haya sido la causa de su demora en visitar a Roma, en modo alguno se debe atribuir a temor suyo. Se da cuenta lo difícil de la situación y de los obstáculos que se le opondrán. El propósito que lo guía no es un plan aventurero, ligero y festivo, pero tampoco tiene miedo, ni siente renuencia o vergüenza. Sabe que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el apóstol Pablo sigue afirmando que el Evangelio es poder, pero no simplemente cualquier poder, sino poder divino, poder de Dios. Más aún, es poder de Dios para salvar. Quiere decir, pues que el Evangelio tiene poder para salvarlos. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Esta salvación es para todo creyente, sin tomar en cuenta su raza o nación. El Evangelio fue primero para el judío, lo recibió primero, pero también es para el gentil, el griego, el no judío. Es decir, el Evangelio es para todos. Entonces, nosotros como creyentes, como siervos de Dios, tenemos que confiar en la palabra. No tenemos que confiar en nuestras fuerzas, en nuestras inteligencias, en nuestra estrategia o métodos. Tenemos que confiar la palabra de nuestro Dios. Por eso dice Pablo, porque no me avergüenza del Evangelio, porque es poder. Nos damos cuenta que la palabra tiene poder. Puede cambiar los corazones. Es nuestra única arma, es la palabra de nuestro Dios. En el verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio, que es un anuncio de justicia, la justicia de Dios aplicada a los hombres. Es una justicia estrechamente relacionada por la fe. Para esta justicia, el Evangelio es revelado por fe y para fe. Pablo termina esta declaración del tema afirmando la doctrina de la justificación por la fe, diciendo que el justo por la fe esto vivirá. Esta cita que usa Pablo es una cita del Antiguo Testamento en Habacuc 2:4. Más tarde, en el cuerpo de la carta, dará una exposición de esta doctrina tan esencial para el verdadero cristiano. Mis amados hermanos, tenemos que confiar en la palabra de nuestro Dios, que Él es el único que puede cambiar, transformar al ser humano. Es la palabra de Dios misma. Entonces, Pablo, antes de ser cristiano, antes de ser apóstol, perseguía a la iglesia. Cuando iba a Damasco, Jesús se le presentó allí y Dios lo transformó. Y Pablo dijo, él decía, ¿qué quisiera
Dios lo llamó a través de su palabra. Y confiemos en la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Recibid la bendición, mis amados hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén. Entonemos juntos la doxología 430 a Dios el Padre Celestial.